Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. El suicidio es la principal causa de muerte no natural entre jóvenes de 15 a 29 años, algo que no había ocurrido hasta ahora. Son datos alarmantes que apuntan hacia una realidad terrible, una realidad que está golpeando a la sociedad y a la que debemos dar una respuesta válida que ofrezca esperanza y propósito en la vida. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio juvenil. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestro programa entrando en las redes sociales y respondiendo a esta pregunta. ¿Qué ofrece Cristo a alguien que ya no quiere vivir? Vamos ya con nuestro reportaje sobre el suicidio juvenil. Una pandemia silenciosa aqueja a la juventud española. En marzo de 2020 se imponía el confinamiento para frenar el empuje de la COVID-19. Pero el aislamiento impactaba la salud mental de esta generación junto al sentimiento de culpa vertido sobre ella y el duelo por familiares fallecidos. A lo largo de ese año se suicidaron más de 300 jóvenes. Son personas que viven mucho las relaciones sociales y viven mucho, para los adolescentes es muy importante para su identidad, la identidad personal y identidad grupal, y de repente se han visto confinados, que todos sus proyectos en los más jóvenes, en los jóvenes se han visto frustrados. Hay que tener en cuenta también que las personas jóvenes viven el día a día, no tienen a lo mejor como los más mayores una dimensión de futuro, ¿no? El estrés psicosocial se ha añadido a otros factores de riesgo, entre ellos enfermedades mentales como la psicosis, los trastornos de la personalidad, la ansiedad o la depresión. También influyen los conflictos familiares y sentimentales, el acoso escolar, el maltrato o el abuso sexual. Y se une el valor social del éxito, el consumismo y el individualismo. Estamos viviendo en una sociedad que nos hace muy difícil el estar bien con uno mismo, el tener unas relaciones sanas con los demás, unas relaciones sanas con el medio ambiente. Entonces, el sufrimiento extremo que experimenta un joven y que no puede canalizar, que no sabe cómo sujetar, le puede llevar a una dirección de suicidio, a el intento de suicidio o a consumar el suicidio. Previo a la crisis sanitaria, el suicidio ya figuraba como la segunda causa de muerte no natural entre los 14 y los 29 años, por detrás de los accidentes de tráfico. En 2020 subió al primer lugar. Cuando se produce un intento, avisan al servicio de urgencias médicas. Nuestra actuación generalmente tiene que ver con intentar dar una ayuda sanitaria. No obstante, cuando el paciente está consciente y se encuentra con capacidad de poder hablar con nosotros, podemos hablar con él durante el tratamiento o el traslado al hospital, que es nuestra intención siempre. Para mí hay siempre una actividad mandatoria, y es el intentar mostrarle a la persona que hay un propósito para su vida, que quizás él no lo ha descubierto, pero que todo individuo, toda persona tiene un propósito, y ese propósito es lo que nos da fuerza vital para poder afrontar los problemas del día a día. Con frecuencia, antes de intentarlo, los jóvenes ocultan sus pensamientos suicidas a los adultos, sean padres o profesores, y rehúyen visitar al psicólogo y al psiquiatra por miedo al estigma. Pero en ocasiones, el entorno percibe señales que apuntan al drama. Las personas cercanas a la persona se dan cuenta que hay un excesivo retraimiento social, que ya no tienen interés por las cosas que antes les interesaban, sus aficiones, no tienen interés por salir, o relacionarse. Claro, esto ahora con la pandemia se queda un poco enmascarado, ¿no? Pero si ven también escriben cartas con temas de muerte o incluso se hacen autolesiones.
Normalmente hay que darle importancia y lo que no se puede hacer es minimizar y decir, bueno, es la edad, ya se le pasará, nos está tratando de manipular, quiere conseguir algo, porque eso lo que hace es dilatar la solución al problema y enfocarlo desde una perspectiva que es errónea. La incertidumbre ante el futuro tras 2 crisis en apenas una década y el sentimiento social de vacío y desesperanza impactan en la juventud. Pese al tabú, la conversación abierta y respetuosa con su entorno acerca del deseo de suicidarse previene la tragedia. Es en el momento en el que tenemos que recordar que tenemos 2 oídos y una boca, quizá para escuchar el doble de lo que hablamos, porque esa persona necesita sentir que conectamos emocionalmente con él o con ella, y sin entrar a juzgar, porque el sufrimiento inmenso que esa persona está viviendo, no podemos juzgarlo. Por último, se le puede cerrar preguntándole ¿por qué no te tomas un tiempo para pensar un poco más? Porque cuando se está en un momento de crisis es un mal momento para tomar decisiones importantes. Entonces, ¿por qué no me dejas acompañarte? ¿Por qué no buscamos personas de referencia, profesionales de la salud, líderes religiosos, familiares, amigos con el que él pueda sentir un vínculo y juntos hacemos un acompañamiento? Desde los estudios del prestigioso sociólogo francés Émile Durkheim a finales del siglo XIX hasta otros actuales, han tratado el suicidio como fenómeno social. Entre diversos factores, enfatizan la protección que supone la integración en una comunidad religiosa. En nuestros casos, de nuestras iglesias evangélicas o nuestras comunidades de fe, ese sentido de aportar una familia de relaciones significativas ayuda mucho a evitar los sentimientos de soledad que en muchas ocasiones se producen en esas personas que terminan llevando a cabo un suicidio. Hoy ya nadie tiene dudas cuando tiene un infarto de llamar al 061 o al 112 de que vengan y en cuestión de minutos lo llevan al hospital de urgencias y le hacen un cateterismo. Y no se achaca a ninguna falta de fe eso. Y debemos de entender también que los problemas de la salud mental y los problemas que ello puede ocasionar o derivar en las personas tampoco son una falta de fe, son simplemente problemas por los que todos pasamos que necesitan nuestro cuidado y nuestro abrazo como iglesias. El psicólogo o el psiquiatra primero busca lograr la confianza del joven. Después, trabaja con él para que aprenda a afrontar sus situaciones difíciles y le mueve a asistir a terapias de grupo con los de su edad. A la vez, le hace ver que su vida tiene sentido. En el fondo, en los suicidas hay un vacío existencial, una falta de sentido en la vida, ¿no? Y entonces hacerles ver que los problemas por los que está pasando, que a todos nos afectan, la pandemia, va a tener un final, y entonces pues de esa manera pues van a poder seguir con su vida normal y no se frustra nada, que es simplemente como una especie de paréntesis en su vida que va a finalizar. Últimamente, el valiente testimonio de varios famosos como la deportista Simone Biles ha traído el foco mediático a la salud mental. Igualmente, los expertos inciden en que se ofrezcan talleres de comunicación y empatía para el ámbito familiar, escolar o laboral. Para mí esto prevendría muchísimo en el ámbito escolar y en el ámbito laboral también, cuando el individuo es sometido a presión, a estrés por las necesidades que surgen en esos ámbitos, pues poder darnos cuenta de que el vivir no es fácil y que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Se encuentran en una situación de vacío, se encuentran desacompañados, y el problema que tienen es que cuando miran al adulto de referencia y ese adulto está o con la cabeza en su pantalla o en el trabajo o no se le espera, entonces el dolor se hace insoportable y no encuentra otra salida que poner una solución definitiva a un problema que es temporal. Distintos mitos y estereotipos se interponen en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, que nunca tiene lugar en familias acomodadas, o que si se hubiese querido suicidar de verdad, lo habría logrado. Además, se tacha al suicida de egoísta y cobarde. Hay más. Las personas siempre dicen
lo mejor para solucionar los problemas es quitarme de en medio. Va a ser una liberación para la familia. Yo siempre les hago mención a que craso error. Es decir, lo que un individuo que se suicida trae sobre su familia es una nube negra. Recientemente el Gobierno sacó adelante la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, por primera vez con un apartado para la prevención del suicidio. La ratio de profesionales de este área figura hoy por debajo de la media de la Unión Europea. Así, la lista de espera suele rondar los 2 meses pese a la importancia de una intervención temprana. Si se tarda mucho, pues en primer lugar hay un riesgo de que vuelva a ocurrir. Se sabe que cuando hay un intento de suicidio, si este además ha sido grave, hay un porcentaje muy alto de recaídas, digamos, de volver otra vez a realizar, y mucho más grave. Es decir, no he fallado la primera vez, pero la segunda vez no voy a fallar. Por otra parte, se creará la especialidad universitaria de psiquiatría infanto-juvenil. De este modo, ya no habrá que recurrir a formación autodidacta o en el extranjero. Para 2030, la ONU prevé que los trastornos mentales sean el mayor problema de salud global. A mí hay una frase del Evangelio que me encanta, que es que dice Jesús: he venido para que tengáis vida y vida abundante. Y yo creo que esa es la gran oferta del Señor Jesús, es darnos la posibilidad de que nuestra vida se llene de sentido. Creo que eso se expresa o se proyecta hacia la esperanza, y que lo hace a través del amor y de la fe, que terminan llenando nuestra vida. No quiere decir ello que no vayamos a pasar por momentos difíciles dentro de las comunidades de fe, entre los creyentes. Pasamos por momentos difíciles, pero lo que sentimos es la presencia acompañante del Señor. A las personas que pasan por ese tránsito hay que cuidarlos, hay que abrazarlos, no solo al que intenta suicidarse, sino a todos los que están sufriendo en ese momento. Y creo que nuestra pastoral, nuestra perspectiva debe ser una pastoral compasiva, cercana, tierna, capaz de abrazar, de sanar a los que están heridos y acercarlos a poder sentirse libres, ¿no?, en su propia experiencia. De media, la OMS calcula que por cada suicidio, al menos 6 personas sufren esa pérdida de manera directa. Una tragedia social, ante la cual la Iglesia puede cooperar por medio de conferencias y otras iniciativas, y así ayudar en la noche oscura del alma. Después de lo que hemos visto y escuchado, es terrible la situación que estamos afrontando, una realidad muy compleja y dramática. José Pablo, ¿qué dice la Biblia sobre el suicidio? La verdad es que no me atrevo a dar una respuesta simple en un ratito, en un minuto. Bueno, la verdad es que te entiendo, es un tema delicado y complejo. Pero aún así, si tuvieras que dar una idea, ¿cuál sería? Bueno, cada persona es diferente y los factores precipitantes del suicidio son muy diversos, de modo que cada persona necesita una palabra única y especial para él. Por eso, lo que le diría a alguien que está luchando con la idea del suicidio es que pida ayuda. A veces nos cegamos con los problemas, no vemos que haya una solución, nos sentimos completamente derrotados y pensamos que la muerte es la única alternativa, y eso le ha pasado a muchas personas. Tocaron fondo, perdieron toda esperanza, no veían solución a su situación, hasta pensaron y planificaron cómo morir, pero pidieron ayuda y hoy están felices, alegres de no haber dado ese paso. Ahora ven que estaban ciegos. Hay un salmo que dice lo siguiente: puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca y dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. No hay pozo tan profundo donde la mano de Dios no pueda alcanzar. No hay vergüenza tan grande que Él no pueda resolver. No hay fracaso tan horrible que Jesús no pueda entender y perdonar. Busca ayuda y busca a Jesús. En Él encontrarás las fuerzas para vivir. Nos tenemos que marchar, pero no sin antes animarte a leer la Biblia, y como parte de nuestra campaña de promoción de su lectura queremos regalarte una. Si todavía no la tienes, llámanos al teléfono 917434400
y te la enviaremos gratis, también gracias a la contribución de la Sociedad Bíblica. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a regalar este libro, a sortear más bien, titulado Vivir con sentido, un libro que nos llega gracias a Federico Velázquez de Castro, que es su autor. Nos tenemos que marchar, pero no sin decir gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.